Lucas capítulo 4. Gloria al Señor. Lucas 4, versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gloria, te adoramos, Señor. Tú eres Dios bueno, Dios sano, santo, poderoso. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga tomando el control de este culto que es para tu gloria, Señor. Hemos venido a fortalecernos, a ser renovados, a ser llenos de tu Espíritu. Dios mío, ayúdanos. Somos polvo de la tierra, pero tú eres todopoderoso. Sopla con tu Espíritu Santo, Dios. Fortalece al debilitado, vivifica al moribundo, levanta obreros, renueva fuerzas, unge con tu Espíritu, reparte capacidades. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Pueden sentarse, pueblo del Señor. Vamos a hablar bajo el tema: ¿cómo se hace la verdadera obra de Dios? ¿Cómo se realiza la verdadera obra de Dios? Y en estos versículos leídos, el Señor Jesucristo pronunció hace 2000 años, dando inicio a su ministerio en esta tierra. Él da un detalle muy claro en qué consiste la obra de Dios. Y lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha dado la autoridad para dar buenas nuevas, buenas noticias, un mensaje de salvación a los pobres, a los necesitados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, los partidos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos por el pecado, por la maldad, a poner en libertad a los oprimidos, los presos por el pecado y por toda obra de las tinieblas, a predicar el año agradable del Señor, de su bendición, porque eso es la obra de Dios. La obra de Dios es hacer el bien. La obra de Dios, el autor y ejecutor es Dios. Es una obra del eterno Creador, ya proyectada desde la caída de Adán y de Eva y aún desde antes, para esta tierra, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para fortalecer al débil, para perdonar al pecador, para restaurar las fuerzas al que no tiene ningunas, para quitar el sufrimiento, para quitar las amarguras, para quitar el yugo del pecado, para aplastar a Satanás, para restaurar los hogares, para levantar a los jóvenes, para bendecir las familias. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es todo lo contrario a la obra de Satanás, que ha venido a robar, matar y destruir, a arruinar al hombre en toda clase de vicio, trayendo sufrimiento, amargura, angustia, desolación, muerte física, muerte espiritual y lo peor, la muerte eterna. Arrastrar a la raza humana al tormento eterno. Pero la obra de Dios es salvar a las almas para la vida eterna, es dar vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Él dijo que Él era la puerta de las ovejas, y el que entrare por Él sería salvo. Él dijo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la obra de Dios.
que el Señor viene ejecutándola durante siglos y milenios. Es una obra perfecta, es una obra santa que la lidera el mismo Dios. Pero ¿cómo se hace esa verdadera obra de Dios? En la tierra vemos muchos grupos religiosos que se autoproclaman ser parte de la obra de Dios. Y todo el mundo dice que son obra de Dios. Y sus mensajeros, sus líderes, sus pregoneros dicen ser enviados de Dios, instrumentos de Dios. Pero la Biblia nos da características para distinguir la legítima, la genuina, la verdadera obra de Dios en la tierra. Porque aunque suene fuerte, hay obras religiosas que no tienen nada que ver con Dios, sino más bien con Satanás y las tinieblas, con la apostasía, la herejía, la mundanalidad y el paganismo, disfrazado como obra de Dios. Yo recuerdo que mi amado pastor nos decía, esta obra del movimiento misionero mundial es una obra que Dios la reconoce como su obra. Pero tenemos que mantener ese nivel de santidad, de espiritualidad y de consagración para que Dios nos siga reconociendo como parte de su obra. Porque el día que nos desviemos, el Señor nos pondrá de lado, como ha pasado con otros grupos, misiones y concilios. Es un privilegio que el Señor nos reconozca como parte de su legítima obra en esta tierra. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 6, 16. Dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y vea lo que dice. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Porque la obra de Dios es la que Dios hace. Es la que Dios ejecuta, es la que Dios interviene cuando Él mete sus manos, cuando Él se manifiesta. Leemos también en el libro de Isaías 28, 21, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. La obra no es de nosotros, la obra es de Él. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y luego dice en Habacuc, capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La obra de Dios se hace con auténticos pastores y hombres de Dios. La obra de Dios se hace con presencia de Dios, con comunión y comunicación con Dios, con santidad de Dios, con genuino mensaje de Dios y no de hombres, con doctrina de Dios, con unción de Dios, con la fortaleza del Señor y con el poder de lo alto, con respaldo de Dios, con amor de Dios, con dirección y estrategia genuinas de Dios, con manifestación sobrenatural de un Dios vivo. Así se hace la verdadera obra de Dios. Número 1, con auténticos pastores y hombres de Dios, cambiados, salvados, llamados, preparados, enviados, levantados y usados por Dios. Son los instrumentos escogidos y procesados por el mismo Señor de la obra, que serán las columnas fuertes, rectas y sólidas de la obra de Dios. No se puede hacer la obra de Dios si no hay los instrumentos, no hay los predicadores, no hay los vasos de honra. No se puede avanzar, no se puede desarrollar
Eso es lo primero que tiene que haber. La base, los cimientos, las columnas. Y esos son los instrumentos de Dios. Hombres llamados por Dios, no llamados por los hombres. Pablo decía que él era apóstol no de hombres ni por hombres. Porque el verdadero hombre de Dios es llamado por Dios, escogido por Dios, santificado por Dios, formado por Dios, enviado por Dios y respaldado por Dios. Una autoridad del gobierno me decía: pastor, no entiendo. Según estadísticas en el país y en el mundo, cada vez hay más religiones, hay más líderes religiosos, pero si uno compara los índices de corrupción sobre la faz de la tierra, cada vez son mayores. Cada vez hay más delincuencia, más maldad, más narcotráfico, más injusticias. Y yo no entiendo, porque cada vez aumentan los grupos religiosos y los líderes religiosos, pero la maldad aumenta más. Yo le digo, lo que sucede es que aumentan los líderes religiosos y los grupos religiosos, pero no son hombres de Dios. Los hombres de Dios son escasos. Vivimos en tiempos finales donde hay un avivamiento de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas que ofrecen fuego extraño, doctrina rara. Por eso el mundo está yendo de mal en peor. Pero qué bueno que en esta obra Dios todavía sigue levantando ministerios genuinos, hombres realmente cambiados, transformados por el poder de Dios y que tienen un llamado del cielo. No que lo puso su amigo en el cargo, no que lo pusieron sus amistades o los hombres, o ellos mismos se pusieron, o peor aún, el diablo los puso para que en el futuro sean piedra de tropiezo en la obra de Dios y causen divisiones. Número 2, no se puede hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios morando en medio de nosotros. Por eso que los pastores, los predicadores, tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Si nosotros mismos no sentimos la presencia de Dios, si el mismo mensajero no siente la presencia de Dios, si él mismo interiormente se siente vacío y hueco, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a transmitir? Yo recuerdo que nuestro pastor Ortiz decía: el pastor no solo es el que habla el mensaje, es el que transmite la presencia de Dios. Sin su presencia nada tenemos, nada podemos dar. Si su presencia no ha de ir con nosotros, no sucederá nada. El perfume de su presencia atrayente no brota de nosotros, sino del Señor. Yo me había echado un perfume exquisito y estaba contento, y salgo y mi hijo me dice: papá, qué sabroso hueles. Y yo me sentí contento, qué rico huelo, decía. Pero escuché una voz que me dijo: el que huele rico no eres tú, es el perfume. Porque tú sin perfume, sin jabón y sin agua, ¿a qué hueles? Y me sentí triste. Y luego el Señor me dice: así son ustedes los mensajeros del evangelio. El que huele bien, el que atrae a las almas, no son ustedes, es el perfume de mi presencia. Y hermano, no es nuestra oratoria, no es nuestros conocimientos, no son nuestros cargos, es la presencia de Dios. Orar y que ahí esté la presencia de Dios. Predicar y que ahí esté la presencia de Dios. Cantar y que ahí esté la presencia de Dios. De nada vale dar un super mensaje, pero no está la presencia de Dios. Lo que el mundo necesita no es más palabra, más teología, sino presencia de Dios. Número 3, la verdadera obra de Dios se hace con comunión y comunicación con Dios, siendo hombres y mujeres de altar, de oración, de adoración, de clamor, de lágrimas, de lectura bíblica. Mi pastor nos decía: cuídense que la obra de Dios te separe del Dios de la obra, porque a veces estamos tan involucrados en la obra de Dios
en confraternidades, en campañas, en actividades, atendiendo consejería, construyendo templo, atendiendo la radio, el canal, que ya no tenemos esa vía de oración. O la hay, pero no hay comunión con Dios, no hay lágrimas, no hay gemido, ya no hablamos en lenguas. Una vez a las 500 se ha perdido esa comunión, esa intimidad con Dios. Y qué triste que a veces el cargo no va a la par con nuestra búsqueda del rostro del Señor. Yo he visto a muchos pastores, compañeros, amigos y aún familiares que eran muy dinámicos en la obra de Dios, eran hiperactivos en la obra de Dios, que Dios los usó ganando cientos y miles de almas, levantando ministerios, iglesias, pastores, canales de televisión, templos enormes, coliseos. Pero Satanás se los llevó, Satanás los destruyó. ¿Y sabe por qué? Porque dejaron lo más importante, la búsqueda del rostro del Señor, la comunión personal. Se sobrecargaron de tanta responsabilidad y de tantos cargos, porque a veces hay hasta un ego detrás de todo eso. Pero de nada vale llenarnos de cargos si ya no vamos a ser gente de altar. Y le cuento una experiencia que tuve. Yo estaba, por la gracia del Señor, trabajando como secretario nacional. Y la obra en el Perú es muy grande y el trabajo es una montaña. Yo llegaba temprano a la oficina, todos los días, hasta tarde, hasta altas horas de la noche, continuamente. Y un día había llegado temprano, estaba solo en la oficina. Y sentí como una brisa y una voz dulce que me dice, con mucho amor, me dice: cuídate, que muchos han pasado por este lugar, han llegado a ser oficiales, pero ya no están, porque dejaron de ser pastores de altar para volverse pastores de oficina. Y yo le digo, yo me estremecí. Yo sabía que era Dios que me estaba diciendo que no me descuide, que no me deje absorber por las muchas cargas, como le pasó a Moisés cuando atendía demasiado a las personas y no estaba en esa comunión con Dios. Y dije, no, Señor, yo ya no entro a la oficina hasta luego del mediodía, porque la mañana es para orar, es para leer la palabra de Dios, es para buscar el rostro de Dios. Entonces, yo he visto con mis ojos la triste experiencia de ver compañeros que Dios predicaban mejor que yo y que enseñaban mejor que yo y tenían muchas capacidades. Yo los admiraba, pero descuidaron lo más importante, la comunión con Dios. Ya no hay lágrimas, ya no se alaba, ya no se adora. Hay una sequedad, hay una sequía. Y mi pastor me enseñó que los demonios no salen con los cargos, no salen con las credenciales. Entonces no le va a decir al demonio, yo soy previto, yo soy reverendo, fuera. Al demonio no le importa eso. Los enfermos no se sanan con nuestros cargos. El cargo no da crecimiento espiritual en sí. El que da crecimiento espiritual es la comunión con Dios y la presencia de Dios. Los cargos no nos blindan ante el ataque del diablo y ante la caída. Es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios. La verdadera obra de Dios se realiza con santidad de Dios, aborreciendo el pecado, destruyendo la obra de Satanás. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin miedo para hacerle guerra a toda maldad como sal y luz. No podemos hacer la obra de Dios si le tenemos temor a denunciar el pecado, porque eso nos va a originar inevitablemente persecución. Pero Jesús dijo que los verdaderos predicadores van a ser perseguidos, van a ser difamados, van a ser golpeados, van a pasar tribulaciones. El más grande predicador de la historia, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que morir en una cruz cruenta. ¿Y todo por qué? Porque su mensaje golpeaba a los hipócritas, a los malvados, a los corruptos, a los injustos, a los degenerados, a los perversos. Pero él sabía que se ofendían, él sabía que se molestaban, pero él no cambió el mensaje.
Porque el verdadero mensaje de Dios a los malvados los golpea, pero a los sinceros los transforma, a los sinceros los cambia. No podemos ser pastores para estar con una actitud de diplomacia ante la maldad y ante las obras del diablo, ante la ideología de género que pervierte la inocencia sexual de los niños, ante esas literaturas perversas, ante la legalización del homicidio horrendo, el aborto, ante tanta maldad y tanta corrupción. Como un predicador del evangelio va a estar callado si nosotros somos instrumentos del cielo para deshacer las obras del diablo? La fortaleza de Satanás se cimienta en el pecado. Donde está el pecado, ahí está el trono de Satanás. Y no puede la obra de Dios avanzar si el pecado está enquistado en la gente, en los pueblos, en los corazones. Hay que desbaratar las obras del diablo. Hay que destruir las obras del diablo. Hay que quitarle a Satanás su nido de poder, que es el pecado. Nuestro amado pastor fundador de esta obra, humanamente hablando, él decía que esta obra es una obra de Dios. Es una obra de santidad. Y es esa santidad la que atrajo el soporte, el avance, el crecimiento de esa obra. Y no hay que tener temor, seguir poniendo en alto la santidad de Dios, la santidad interna, la santidad externa, porque nuestro Dios es 3 veces santo, su palabra es santa, el cielo es santo, la iglesia es santa, el evangelio es santo y el espíritu es santo. Entonces, si uno tiene miedo predicar contra el pecado, el Señor nos dice: a ti yo no te necesito, porque la obra de Dios es deshacer la obra de Satanás. Y la obra de Satanás es destruir el pecado. La obra de Dios es destruir el pecado. Número 5. La verdadera obra de Dios se hace con genuino mensaje de Dios y no de hombres. Este es el mensaje que llega al corazón, lo revoluciona todo para alcanzar la salvación de las almas y el crecimiento espiritual, para perseverar hasta el final, aunque esto nos origine antipatías, rechazos, desprecios. Pero hermanos, si yo voy a ser un pastor que no voy a predicar lo que Dios me dice, ¿qué hago de pastor? Si yo mismo voy a cambiar el mensaje legítimo de Dios, ya no soy un mensajero de Dios, porque el mensajero no tiene la autoridad de cambiar el mensaje. El mensaje no es de nosotros, el mensaje es de Dios. Nosotros tan solamente somos los que llevamos el mensaje. No podemos añadirle ni podemos quitarle. Acordémonos del apóstol San Juan. Él, estando en la isla de Patmos, se le apareció el Señor Jesucristo y le dio una orden de dar 7 mensajes a 7 iglesias. Luego de hacer un diagnóstico espiritual de cada una de ellas y de cada uno de sus pastores, Dios le da ese encargo al apóstol Juan. Y Dios le dice que lleve, y el mensaje era específico y con características propias a cada lugar. El apóstol Juan sabía que de esos 7 mensajes, 2 eran mensajes de reconocimiento y de aliento a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna. Pero 5 mensajes que él tenía que transmitir eran mensajes de amonestación, eran mensajes de reprensión. ¿Y quién quiere ir a darle a un compañero un mensaje de amonestación? ¿Quién quiere ir y dar un mensaje de reprensión? Pero el verdadero hombre de Dios se sujeta a lo que Dios le dice. Allá das esos mensajes de aliento, de consuelo, reconocimiento, pero a las otras 5 tienes que darle este mensaje de reprensión, porque la reprensión de Dios no es destructiva. La reprensión de Dios es correctiva. La reprensión de Dios hace que una iglesia, que un ministerio que esté enfermo se sane, se restaure y se levante. Eran 5 iglesias enfermas, 5 iglesias moribundas. El Señor no llega tarde. El mensaje fue enviado antes que esas iglesias dejasen de ser reconocidas por Dios como iglesia y esos ministerios como hombres de Dios. Pero había que hacerlo.
había que llevar esa palabra. Nosotros no podemos predicar lo que nos va a hacer ganar simpatías, el aplauso de la gente. Hay veces que sí damos un mensaje de aliento, de consuelo, de esperanza, pero a veces nos toca dar un mensaje de reprensión. Hermanos amados, vivimos en tiempos donde la maldad humana es enorme, donde la dureza a recibir el evangelio cada vez es peor. Qué lindo fuera que predicando mensajes suaves pueda convertir la mayoría de seres humanos, pero la realidad no es así. Son muy pocos los que se convierten con un mensaje muy suave, porque la mayoría de seres humanos hemos sido duros, rebeldes, tercos, y hemos necesitado la comba de la palabra de Dios, la espada penetrante de la palabra de Dios, que nos estremeció, que nos golpeó, pero nos hizo reaccionar. Adorado sea el Señor, hermano. Cada vez la maldad es más grande, cada día la corrupción es más grande, cada día el pecado se hace peor. Pero si usted mira la televisión, en las redes sociales, cada vez los predicadores predican más suave. Casi no predican contra el pecado, no hablan del infierno, no hablan de la condenación eterna, no hablan de las consecuencias del pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque pareciera que no creen que el pecado mata. Satanás le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, peca y no pasará nada. Esa enorme mentira se ha venido repitiendo durante siglos y milenios. Peca y no pasa nada, adultera y no pasa nada, fornica y no pasa nada, emborráchate y no pasa nada, haz maldad y no pasa nada. Hermano, váyase a los cementerios y miren los millones de muertos que hay para que usted se dé cuenta que Dios no miente. Dios dijo, el día que pecares ciertamente morirás. El pecado destruye los hogares, el pecado destruye la familia, el pecado destruye a los jóvenes, destruye a los caballeros, destruye los matrimonios, destruye las naciones, el aborto, la injusticia, el libertinaje sexual. ¿Acaso no nos damos cuenta de esa música inmoral que están bailando los muchachos? Música pervertida, ingenua. Y los predicadores no podemos estar con la espada escondida. Hay que levantarse y denunciar el pecado. El mundo se está corrompiendo, la humanidad se está corrompiendo. Un predicador decía, si ustedes pastores creyeran realmente que hay un infierno eterno, donde la gente está llorando y gritando, donde hay jóvenes de todos los países llorando y gritando, donde millones y millones gritan porque no tienen salvación, ustedes no predicarían con esa liviandad. Ustedes no predicarían de vez en cuando. Ustedes predicarían con toda su alma, con toda su fuerza, diciéndole a todos los perdidos que hay un infierno horrendo, que solo Cristo es la esperanza para salvarse. Las almas gritan. Satanás está llevando millones de almas al infierno eterno. Dios me hizo comprender que hay una bestia que es la peor de todas. La Biblia habla en el libro de Revelaciones capítulo 12 del dragón escarlata, que es Satanás, de 7 cabezas y 10 cuernos. La Biblia habla de la otra bestia, que es el anticristo, de 7 cabezas y 2 cuernos. La Biblia habla del falso profeta con apariencia de cordero, pero habla como dragón. Son 3 bestias horrendas, pero hay una bestia que es peor que esas 3. Es una bestia tan horrenda y espantosa que a un querubín del cielo que adoraba a Dios, que era santo, sello de perfección, acabado en hermosura, su nombre Lucero, que adoraba a Dios. Esa bestia terrible, ese mal terrible, lo transformó en un ser perverso y repugnante. Su nombre es Satanás. ¿Y qué fue lo que atacó a este ángel Lucero? Fue una bestia, la peor de todas. ¿Sabe cómo se llama? El pecado. El pecado es el que destruye.
El pecado es el que transforma para mal. El pecado es el que hace llorar y sufrir a los hogares. El pecado es el que lleva las almas al infierno eterno. No podemos ser misioneros si no conocemos cuál es nuestro enemigo principal: el pecado, el aborto, la fornicación, el adulterio, las perversiones sexuales, la estafa, la injusticia, las inmundicias, las mentiras, los engaños. Yo he visto cómo esta bestia ha destruido jóvenes, ha destruido caballeros, ha destruido iglesias, ha destruido ministerios. No ha respetado nada, se ha metido y ha hecho pedazos. He visto a gente llorar, gritar, desesperada. Un niño me escribe y me dice: pastor, mi papá se ha ido de la casa, se fue con otra mujer. No quiere venir en mi cumpleaños, nos está abandonando. Todos los días recibo llamadas y me escriben gente que me dice: pastor, mujeres que lloran, que gritan desesperadas. Mi esposo se ha ido de la casa, mi esposo nos ha abandonado, mi esposo se fue con otra mujer, mi hogar está destruido, quiero suicidarme. Hermanos, sin mentirle, todos los días, yo ya sé, me escriben personas pidiendo un consejo, porque hay una plaga horrenda que se está dando en la faz de la tierra. Es el adulterio. El adulterio, y ahora está apoyado en las redes sociales, está destruyendo tantas familias, tantos hogares. El libertinaje sexual. Lloran y gritan. 2 niños en mi país tomaron veneno para suicidarse. Uno de ellos murió, el otro sobrevivió, y dejaron una carta que decía: papá, nos cambiaste por una mujer. Satanás está haciendo una masacre, está destrozando. Para eso Dios necesita misioneros. ¿Quién dirá de mí aquí? Alabado sea Dios. Dios necesita misioneros que den el genuino mensaje de Dios y no de hombres. Aleluya. Número 6. La verdadera obra de Dios se hace con doctrina de Dios, con sana y verdadera enseñanza. Salte quien salte, grite quien grite y relinche quien relinche. La sana doctrina es la que cuaja, madura y fortalece a la iglesia del Señor. No hay que tener miedo de dar la sana doctrina cristiana. Esto produce que todos tengamos un mismo corazón y un mismo sentir, estemos en cualquier parte del mundo, porque todos hablamos el mismo idioma. Yo escuché a un experto que había analizado las divisiones en las religiones, y él hablaba de algunas sectas muy conocidas en el mundo, y él decía: esas sectas casi no se dividen. ¿Y por qué es? Aunque su doctrina es muy antibíblica, porque ellos se han preocupado en distribuir en todos los idiomas su doctrina, su interpretación bíblica, sus estatutos y sus normas. Todos tienen lo mismo. Y entonces, ¿qué han logrado? Que todos piensen lo mismo, que todos sientan lo mismo. Yo llegué hace 30 años, Dios me llevó a predicar al interior del país. Yo tenía ya 5 años de convertido, tenía una pequeña congregación, estaba en Lima, en la capital. Mi estatus de vida era clase media, estaba muy feliz, pero me puse a orar y comencé a hablar en lenguas. Y volví a hablar lengua. Yo sentía que Dios me quería decir algo. Y hablaba lengua media hora y media hora más y 1 hora. Yo decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero entender. Y Dios me habló con interpretación de lengua y me dice: quiero que salgas a mi obra ya. Yo le dije: Señor, aquí estoy, yo salgo ya. Pero ese ya para mí era de aquí a varios años, porque yo estaba contento en la capital con todas las comodidades y con todas las cosas. Pero el Señor me dice: ya, es mañana. Yo le dije: Señor, aquí está mi vida, yo voy.
Pero si tú quieres que yo vaya, yo quiero que en la puerta de la iglesia, porque yo la verdad que no quería ir, porque estaba bien en la capital, estaba muy cómodo. Yo quiero que en la puerta de la iglesia haya una persona que no sabe nada y que me mire y me señale y me diga el lugar donde yo voy a ir. Y entonces yo sentí que el Señor me dijo, ¿tú quieres eso? Pues lo tendrás. Y todos los cabellos de mi cuerpo se me erizaron porque yo no quería ir, porque yo estaba muy cómodo en la capital. Y entonces yo me iba acercando a la puerta de la iglesia y una voz me decía, ¿tú quieres una señal para que vayas? La vas a tener. Y me acerqué a la puerta de la iglesia, había un hermano gordito llamado Daniel, que me mira, y yo lo miré, yo dije, ahora me va a decir. Y me levanta la mano y me señala y me dice, hermano Eduardo Macías, el Señor te está llamando para las serranías del Perú, la zona saltoandina, a la ciudad de Tarma. Y ahí todos los cabellos de mi cuerpo se erizaron. Yo me le acerco y le dije, hermano, ¿por qué usted me dice eso? ¿Alguien le ha dicho algo a usted? No, mire, y me sacó su Biblia, y una Biblia bastante vieja, y me dice, mire, ¿qué dice acá? Eduardo Macías va a ser pastor en las serranías del Perú, en la ciudad de Tarma. Hace mucho tiempo yo estaba orando en el altar y Dios me dijo eso a mí. Y yo ya estaba más asustado porque Dios me había hablado en mi casa, ahora me hablaba en la puerta de la iglesia. Pero yo dije, pero no creo, porque el pastor Rodolfo nunca manda solteros por allá. Yo era soltero en esa época. Y como era soltero, dije, a mí no me van a mandar. A los casados los manda. Y me senté, el pastor Rodolfo predicó. Cuando acabo de predicar, yo lo saludo, él me saluda y me aprieta la mano y me jala hasta la calle. Me lleva a su oficina y me dice, mañana mismo te vas a la obra. Y al otro día yo estaba montado, viajando a las alturas del Perú, a zona de campo, a una zona pobre, hace 30 años, zona de terrorismo, zona donde degollaban a la gente, las mataban los movimientos terroristas de aquel tiempo, las casas de barro, sin baño, no había agua, sin luz, con un frío terrible, una pobreza, porque el Perú es un país del tercer mundo pobre, pero esa zona es la más pobre entre los pobres. Cuando Dios me llevó ahí, yo dije, Señor, no te habrás equivocado. Pero Dios me llevó a ese lugar solo, sin dinero, sin nada. El pastor Rodolfo nos dijo, si tienes un llamado, anda. Y te digo algo, el obrero de esta obra sale y no vuelve. Si tiene que morir, muere en el campo de batalla, pero no regresa. Y no tenía templo, no tenía iglesia, no tenía nada. Y me invitaron a predicar en una iglesia de barro, de los campesinos. Y estaban ahí con sus chapitas rojas en la cara, que es por la altura. Gente del campo, sin luz, había un mechero. Y prediqué ahí en ese lugar, prediqué el tema, la posesión de demonios. Cuando acabé de predicar la posesión de demonios, estaba la gente sentada. El Señor me dice, ¿ves al joven que está ahí en la tercera fila? Ese joven, el mismo Satanás lo tiene amarrado. Y hoy día yo quiero libertarlo. Yo le dije al joven, que no los conocía ninguno, jovencito, quiero orar por ti, párate allí. Estaba la iglesia llena, aquel lugar, y oré por él. Pero antes de orar por él, yo le digo al joven, ven. Y él no se podía mover. El Señor me dice en mi espíritu, está amarrado por Satanás. Le tiene amarradas las piernas. Yo le dije, en el nombre de Jesús, pasa acá. El joven pasó. Oré por él y se cayó para atrás como muerto. Toda esa gente decía, se ha muerto, se ha muerto. Yo digo, no se ha muerto. El Señor lo ha libertado. ¿Y usted sabe quién era ese joven? Ese día ese joven fue libertado. ¿Sabe quién era? Era el hijo del pastor de esa iglesia. Ese joven había hecho un pacto con Satanás, porque él decía, mi padre es un pastor hipócrita, es un pastor falso.
Y yo lo odio. Y yo quiero que Satanás me dé poderes para destruirlo. Ese joven que Dios me dice está atado por Satanás, me contó su testimonio y me dice: ¿sabe qué, pastor? Quizás usted no lo sepa. Yo he sido satanista. Yo he adorado al diablo. Yo invoqué a Satanás. Hice todos los ritos. Y se me presentó en mi habitación un personaje. Pastor, ese personaje tenía un cabello hermoso dorado, unos ojos de un color bellísimo. Y cuando me habló tenía una ropa elegante. Y cuando me habló una forma tan pulcra, tan educada. Su voz era tierna, era dulce. Y me dijo: yo he venido, yo soy Satanás, porque tú me has llamado. He venido para hacer esa alianza contigo. Y dice que Satanás sacó como un anillo y le dijo: extiende tu mano. Era como un matrimonio con Satanás. Y le va poniendo el anillo a ese joven. Y a la mitad del dedo el joven cierra la mano y dice: un momentito, Satanás, pero yo creo en Dios. Satanás sabe lo que le responde: yo también creo en Dios. No, pero yo quiero decir que yo voy a las iglesias evangélicas. ¿Sabe lo que le dice Satanás? Yo también voy. Yo también entro a las iglesias y hasta me pongo a escuchar lo que hablan los predicadores. Ese día, ese joven fue a ese templo donde me habían invitado a predicar. Y dice que Satanás se le apareció en la puerta y le dijo: no entres. Y él le dijo: pero ¿por qué no voy a entrar si yo siempre entro a todas las iglesias? No puedes entrar allí. Ahí no puedes entrar. Y él le dice: ¿pero por qué? Porque ahí hay alguien que es de una obra que se llama Movimiento Misionero Mundial, que está creciendo y avanzando como un río. Y entonces este muchacho le produjo más curiosidad que Satanás le dijera: no entre. Y entró el muchacho, se sentó en la tercera fila. Y ese mismo muchacho es el que el Señor me dijo: ahí está ese joven que no tenía los pelos parados ni símbolos satánicos, nada. Usted lo veía, parecía un hermano de la iglesia muy bien vestido, pero él adoraba al diablo. Cristo lo hizo libre. En esa ciudad, mis amados hermanos, comencé a predicar. El frío era terrible, la pobreza era grande, las necesidades, el vivir por fe. Gente muy pobre, extremadamente pobre. A mí me ingresaba $0.25 cada día. Dormía en el piso. Yo sentía frío. Caminando en la lluvia helada, dije: Señor, siento frío. Y sentí literalmente una manta en mi espalda. Yo volteo y una campesina que me dice: veo que no tiene con qué abrigarse. Y me dejó su manta. Yo caminaba por las calles, la lluvia helada caía, 3.200 metros sobre el nivel del mar. No tenía ni una moneda para hospedarme ni nada. Me senté en la plaza principal de ese lugar. Ahí no había teléfonos, miraba las montañas. La lluvia me mojaba, hermano, la lluvia helada. Yo decía: si yo le pido rescate a mi familia, que tienen una posición económica buena, me van a mandar el rescate. Y si llamo a mi pastor, me va a mandar el rescate. Pero yo dije: Señor, yo quiero ver que el Dios de la Biblia es mi Dios. El Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que da. Hermano, Dios me dio esa noche un lugar para dormir. Aunque dormí en el suelo con un colchón del tamaño de mi Biblia, que solo me alcanzaba para la mitad de la espalda. Pero así empezamos. La gente se comenzó a convertir. Al poco tiempo, ¿sabe cuántas personas tenía? 70. Yo decía: si ahora tengo 70, acá al año tendré 700 y luego tendré 7,000. Me creía un superpastor. Dije: así tan rápido tengo 70 ya. Pero ¿sabe qué? Tomé el libro de instrucciones bíblicas escrito por el pastor Luis M. Ortiz. Porque el pastor Ortiz siempre nos dijo: a los recién convertidos hay que darle la doctrina, la sana doctrina. Y comencé a darle la doctrina a todos los que venían.
cada día la doctrina de la santidad interna, externa, la gente se comenzó a ir. Se comenzaron a ir, y de los 70 me quedaron 13. Un día yo llego y habían 13 y una voz me dice, que yo sé que era del maligno: ya no prediques tanta doctrina. Da un mensaje así por encima. Mire, las otras misiones no dan mucha doctrina y están llenas. ¿Con qué vas a pagar el local? ¿Con qué vas a pagar tu casa? Tu esposa está enferma. ¿Qué vas a comer? Así que ya no des la doctrina. Ese librito, tíralo por allá abajo. Pero yo sentí que a mi lado se paró el Señor y me dice: no te atrevas a sacar mi doctrina, porque yo no te llamé a congregar hipócritas. Yo te llamé a congregar un pueblo santo. Y aunque te quedes con la banca vacía, tú tienes que seguir dando la sana doctrina. Y seguí dando la doctrina, y ya nadie más se fue. Y se bautizaron 17 personas. Hasta el día de hoy me acuerdo, hace 30 años atrás. No se puede hacer la obra de Dios si no damos la sana doctrina. La obra de Dios se hace con la unción de Dios, con la inspiración e iluminación del Espíritu Santo. La obra de Dios es la obra del Espíritu Santo, como lo revela el libro de los Hechos. Yo recuerdo que nuestro amado pastor decía: no podemos tener nosotros los pastores tanta autoridad que ponemos de lado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta obra es una obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que tiene que moverse, el que tiene que obrar, el que tiene que tocar, el que tiene que manifestarse. Hermanos, necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Llenarnos de la unción del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, se mueva en nuestros corazones y que haga la obra como el aceite celestial. Si dejamos de lado la obra del Espíritu Santo, ya deja de ser la obra de Dios. La obra de Dios se hace con fortaleza espiritual para vencer las infaltables pruebas y tribulaciones que vienen al misionero, pero también con el poder de lo alto, porque tenemos una guerra espiritual genuina. Hermano, nosotros leemos la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Nosotros habíamos pasado de un local de 70 metros cuadrados, milagrosamente, a uno de 700 metros cuadrados. Yo estaba tan contento que sin tener la construcción me mudé para el terreno, para hacer los cultos, aunque sea en el aire libre, al aire libre, pero yo estaba feliz porque era un terreno grande. Hice el primer culto. El cielo era mi techo y los árboles eran mis paredes. Y comencé a predicar, y yo dentro de mí decía: ahora empieza el avivamiento en esta ciudad. Ese día domingo había un joven que nunca lo había visto, se sentó adelante. Cuando yo acabé de predicar gozoso ese día domingo, el joven se me acerca y me dice: quiero hablar con usted. Y entonces lo llevé a un costado y comencé a hablar con él. El joven me comenzó a hacer unas preguntas, y mientras me hacía preguntas, comenzó su espíritu a rugir. Y mientras yo le predicaba la palabra, rugía. Yo le digo: ¿qué te pasa? Y cuando usted me habla, yo siento algo por dentro que me araña. Y yo dije: este está endemoniado. Este se me va a lanzar ahorita. Y seguí predicándole, y de repente, hermano, literalmente yo vi que en su cuello le salió como un puño hacia afuera, y los ojos se le tornaron rojos como la sangre. Y ¿sabe lo que me dijo? La voz se le puso gruesa, se cayó al piso, comenzó el demonio a manifestarse y me dijo: yo soy el principal de esta ciudad. O sea, me estaba diciendo que era el demonio más poderoso de esa ciudad. Y yo sentí un temor
porque dije, justo el día de la inauguración viene el mismo príncipe de las tinieblas de la ciudad a amenazarme como diciéndome, no te alegres mucho porque ya llegué, te voy a hacer la guerra, voy a impedir que esta obra avance. Pero ahí comenzamos a reprender a ese príncipe de las tinieblas y luego ya no era una voz, eran varias voces. ¿Y sabe lo que dijeron? No podemos contra ustedes, la iglesia. Ustedes son más poderosos que nosotros. La obra de Dios se hace con respaldo de Dios para sostener, proteger y proveer, porque sin Él nada podemos hacer. La obra de Dios se hace con amor a Dios, con amor a las almas perdidas y con amor a los convertidos. Una iglesia que estaba llena, hubo cambio de pastor, la iglesia se vació. Yo fui a atender ese caso y no entendíamos porque el que había ido era un tremendo predicador que conocía más Biblia que el anterior, pero la iglesia se había vaciado. Una campesina de esa zona, una mujer de esa zona me dice, pastor, yo le voy a explicar por qué se ha vaciado la iglesia. Aquí no queremos un teólogo, queremos un padre espiritual. Y sabe que, hermano, sabe lo que había ahí, había una ausencia de un buen trato, había una ausencia de amor fraternal, no había un trato amoroso. Qué importante es el amor en la obra de Dios. Yo predicaba la palabra de Dios donde estaba pastoreando y nadie se convertía. Nadie se convertía. Hasta que mi pastor me dijo, en esos lugares la gente no te cree por lo que hablas, sino por lo que haces. Y entonces comencé a ayudar a la gente, ayudar a los huérfanos, ayudar a los abandonados, ayudar a los que escapaban del terrorismo, ayudar a jovencitas que habían visto a su madre ser degollada por los movimientos revolucionarios. Y el Señor me decía, ayúdales, recíbeles, tenlos. Llegué a tener casi como 40 que ayudamos. Y ahí la obra de Dios comenzó a avanzar, porque en esos lugares la gente no cree en los mensajes. Ha habido tantos mensajes que la gente no cree en mensajes. La gente cree en nuestras acciones. La obra de Dios no se hace sino con la dirección de Dios, con las estrategias de Dios, bajo la nube de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, que a veces nosotros queremos darle un crecimiento a la obra de Dios más rápido que el que Dios quiere darle. Y eso nos lleva a bautizar a gente que no está apta, a poner en cargos a gente que Dios no quiere que se le ponga. Y luego se infla como un globo, pero eso ¿sabe cómo se llama? Un crecimiento cancerígeno. Hace muchos años me tocó estudiar el cáncer y yo me quedé asombrado cuando los expertos me dijeron, usted sabía que el cáncer no es otra cosa que un crecimiento desordenado de células malignas. Y a veces nosotros, como hombres, queremos dar un crecimiento, pero de una manera que no es bajo la dirección de Dios, y mañana habrá problemas. Y para finalizar, la obra de Dios es una obra donde un Dios real y sobrenatural se manifiesta. Dios obrando poderosamente, salvando, sanando, libertando, transformando, haciendo milagros. En la obra de Dios, Dios se manifiesta. A mí me encantaba la filosofía, me encantaban las matemáticas, me encantaba el análisis toda mi vida. Y yo era ateo, agnóstico. Yo no podía negar ni afirmar la existencia de un Dios. Había sido criado con las religiosas de Europa durante 11 años, descendiente de sacerdotes de la religión tradicional. Pero le digo, había visto tanta hipocresía religiosa y maldad que yo dije, Dios no existe. Y es más, cuando yo voy a los templos, yo no veo ni un Dios. Solamente veo imágenes de yeso y de madera. Tenía ideas revolucionarias del materialismo ateo. ¿Y sabe qué? Acabé siendo ateo.
Pero a la par de ser ateo, yo era extremadamente moralista. Nunca en mi vida había fornicado, ni he fornicado, ni adulterado, ni iba a fiesta, ni bailaba, ni fumaba. Era extremadamente moralista y era solo deportista. Pero estaba lleno de una soberbia de conocimiento. Me gustaba ir a las religiones y a estudiarlas, analizarlas, leer literatura oriental y literatura occidental, filosofía griega, filosofía hindú. Iba buscando la verdad. Y las conclusiones que yo llegaba era: todo esto son religiones, Dios no existe. Y me hablaban de diferentes religiones y yo no tenía temor. Venían con sus argumentos y tenía una capacidad para derribar esos argumentos. Pero un día me invitaron a una iglesia del movimiento misionero mundial. Yo dije: esta será como una de las sectas que he visitado y he estudiado. Llegué. Me senté en la parte de atrás, escuché el mensaje del predicador, que era el pastor reverendo Rodolfo González. Escuché el mensaje, lo analicé y dije: este es un mensaje de ética y de moral. A mí me gusta la ética y la moral, pero eso no significa de que exista un Dios. Cuando vi que recogían la ofrenda, dije: ahí está, esto es la razón de esta religión. Esa gente busca la plata. Miré en la parte de adelante y vi a los pastores con corbata y saco. Dije: esos son los que se aprovechan del pueblo ignorante, se aprovechan de la gente. Se me acercó un hermano y me contó su experiencia, que él había sido un pecador, alcohólico, drogadicto, y que Dios lo cambió y que sintió la presencia de Dios. Yo le dije: mira, te voy a explicar lo que ha pasado contigo. Yo era el ateo y le explicaba a él: te voy a explicar. Tú eres un hombre que ha hecho mucha maldad en la vida. Por lo tanto, tu corazón tiene una carga de conciencia negativa y te sientes mal. Tú necesitas una paz emocional. Esas sectas están diseñadas para eso, para decirte que un Dios te ha perdonado, que un Dios ya te lavó, y solamente es un mecanismo psicológico para que tú te sientas en paz contigo mismo. Y él me decía: no, pero yo he sentido la presencia de Dios. Yo le decía: mira, tú has estado sentado en esa banca. El predicador te ha estado palabreando, contándote historias emocionales y dramáticas, porque eso es lo que suelen hacer. Historias dramáticas para sensibilizarte, y luego que ya estás con el corazón emocionado, te dice: levanta tu mano. Cuando tú levantas tu mano, ya se activa fuertemente la autosugestión mental. Y cuando te dice: pasa adelante, tu autosugestión va creciendo. Cuando llegas al altar, estás en el nivel más alto de la autosugestión. Te dicen: cierra los ojos, siente la presencia de Dios. Y entonces tú cierras tus ojos y los mecanismos de tu cerebro mandan señales de calor, de corrientes. Y eso es lo que tú sientes. Eso no es la presencia de Dios. Eso se llama poder mental. Ese era yo, hermanos. Yo era así. Que el Señor lo reprenda. Pero yo llegué a ese templo. El pastor Rodolfo González dio ese mensaje y me gustó el contenido moral. Y decía: eso no significa que Dios exista. Acabó el mensaje. Estaba dando los últimos anuncios. Y ya para hacer la oración final, volvió a comenzar a predicar. Y yo le digo: hermanos, hace 35 años, un ateo. Yo no lloraba ni chancándome el dedo. Yo me había autodisciplinado para no sentir miedo, no sentir tristeza, porque decía: esos son sentimientos que vuelven al hombre débil para que los poderosos lo manipulen. ¿Y sabe qué? Al último momento, yo vi que descendió en ese templo. Se lo testifica un ateo, porque en ese momento lo era. Vi que descendió como una nube, como una neblina en ese templo. Y de repente vi que el que estaba acá cayó de rodillas y comenzó a llorar. El de allá lloraba, el otro levantaba la mano, el otro comenzó a hablar como chino, el otro como alemán, el otro en otro idioma. Y yo dije: ¿sabe lo que sentí? Sentí una cólera, una rabia. Y dije: yo he visitado todas las sectas para estudiarlas. Estos son los más locos. Estos son los más requete locos. Estos son unos fanáticos de... Y disculpe la expresión, pero yo dije: yo me largo de acá. Hice así para largarme.
Y yo sentí como que en el espacio revienta como un trueno. Una voz poderosa, una voz sobrenatural, una voz que no era de la tierra, era una voz celestial, una voz que me habló con un mensaje de reprensión, reprendiendo mi incredulidad y mi soberbia. Hermano, yo escuché la voz del Dios Todopoderoso y ¿sabe qué? No solo escuché la voz, sino que sentí una mano gigantesca. Así como yo estoy tomando este micrófono, esa mano tomó todo mi cuerpo y me apretó, me tocó y me apretó progresivamente y me dijo: yo soy Jehová tu Dios que te toco, para que tú sepas que yo no soy un mito, yo soy un Dios real. Y me tocó y esa mano iba cerrándose. Yo lo sentía en mi cuerpo, en mi piel. Hermano, cuando llega a mi espíritu, yo sentía en mi corazón que lloraba de felicidad, de gozo y de alegría. Y esa mano luego se abrió y luego volvió a apretar 3 veces. ¿Sabe qué? A mí me gustaba el análisis. ¿Sabe lo que yo noté? Que cada parte de mi cuerpo reconoció esa voz. ¿Sabe lo que me decían mis rodillas, mis pulmones, mis huesos, mi carne? Estás ante la presencia de tu Hacedor. Yo no sabía eso de que hay que arrodillarse, pero mi cuerpo sabía que tenía que arrodillarse ante esa voz y ante esa presencia. Sentí, hermano, como una esfera de fuego en mi interior, dulcísima, que iba subiendo y subiendo lentamente. Cuando llega a mi corazón, sentía que mi corazón iba a reventar de gozo y de paz. Cuando llegó a mis labios temblaban, como dice Habacuc, y llegó a mis ojos. Yo sentí que mis ojos eran 2 lámparas. Llegó a mi mente y el ateísmo, la incredulidad, todos esos demonios se fueron. Cristo me hizo libre. Fue algo glorioso, fue algo maravilloso. A mí no me cambió la teología, no me cambió la filosofía, a mí me cambió la manifestación de un Dios real. Yo lloraba y temblaba. Y yo dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ese Dios real está aquí presente. Ese Dios poderoso está aquí presente. Acércate, ven aquí al altar. Y dile al Señor: llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón, renueva mi ser. Venga, acérquese. No diga: yo ya estoy llenísimo, hermano. Todos necesitamos llenarnos. No diga: yo ya lo he visto todo. No, hoy día hay que seguir viendo la gloria de Dios. Si usted se ha sentido desanimado, se ha sentido desalentado, ha tenido miedo a predicar la sana doctrina porque las almas se le van, ha sentido como que Dios no le provee, ha sufrido los ataques de las tinieblas, los ataques de los demonios. Esta es una obra de Dios. Esta es una obra de Dios. Esta es una obra donde hay muchos hombres de Dios, donde hay doctrina de Dios, donde hay palabra de Dios, donde hay espíritu de Dios, donde hay presencia de Dios. Dile al Señor: dame de tu gloria, Señor. Dame de tu presencia, Señor. Señor, quiero ver las almas salvadas. Quiero ver las almas cambiadas. Quiero ver, Señor, milagros. Quiero ver maravillas. Señor, manifiéstate en mi vida. Tú eres un Dios real, eres un Dios poderoso. Levante su voz, hermano. Levante su voz. Olvídese de quién está a su lado. Olvídese si tiene un cargo. Olvídese si tiene una posición.
¿Hace cuánto tiempo no sentimos la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sabe lo que está pasando, hermano, en muchas iglesias? Que ya Dios como que no se manifiesta, como que los dones del Espíritu Santo ya no están. Hay pastores que ahora están enseñando que ya Dios ya no habla en estos tiempos, que ya Dios no hace milagro en estos tiempos, que ya la profecía no es para ahora, que el discernimiento de espíritu ya no es para ahora. Pero eso no es verdad. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted va a ver a un Dios que habla, un Dios que escoge, un Dios que advierte, un Dios que consuela, un Dios que fortalece, un Dios que echa fuera demonios, un Dios que sana. La gente no quiere teoría, la gente tiene hambre de Dios. El mundo está corrompido, el pecado destruyendo, las almas gritando en un infierno eterno. La maldad crece, el pecado crece. No podemos dejarnos arrinconar por Satanás y esconder la espada de la palabra por evitar la persecución. No, hermano. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos ha llegado. Acuérdese que Juan Bautista ha dicho: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos ha llegado. Ellos predicaban muchos temas, pero el mensaje central era un mensaje para que el pecado salga de los corazones, de las vidas y de las almas. Si el pecado está metido entre nosotros, no habrá armonía, hermano. Se rompe la armonía entre los hermanos porque el pecado se ha metido. Se rompe la armonía en la comunión con Dios porque el pecado se ha metido. Se mete la desarmonía hasta entre los pastores porque el pecado, la malicia, la envidia, el celo se ha metido. No puede haber armonía si hay cosas malas, si hay envidia, hay injusticia, hay falsedad, hay cosas feas que huelen mal. Por eso no hay armonía. Si no hay el mismo espíritu, no hay la misma santidad, no hay la misma presencia, no habrá armonía. Solo se dará una teoría. Pero el día de hoy, si has fallado, si te has equivocado, si has pecado, no hay nada mejor que confesar tu pecado y tu falla. Aquí está el Dios que te levanta, el Dios que te necesita. Aquí está el Dios todopoderoso. Arrebasamalahaya. Adorebasamalahaya. Amado hermano, yo le digo a todos ustedes y los que nos ven por las redes sociales, yo fui un ateo incrédulo y le puedo testificar que en estos 35 años que sirvo a Cristo, he visto a Dios sanando enfermos, he visto a Dios echando fuera demonios, he visto a Dios bautizando con Espíritu Santo, he visto a Dios obrando, proveyendo. Dios es real, Dios está vivo, y puedo decirle que esta obra es una obra de Dios, es una obra que Dios la reconoce como su obra. Aquí está el Señor, aquí está el Dios poderoso, acá está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Obra Dios santo. Levante la mano, clame a Dios. Aviva mi vida, dile. Renueva mi vida, renueva mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios.